Hola, ¿qué tal? Soy Bene Femula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Mank, la nueva película de David Fincher, que por fin estrena un nuevo film después de un montón de tiempo sin estrenar ninguno. Precisamente por eso es por lo que teníamos muchas ganas de ver esta nueva película, por el mono que teníamos de Fincher, por lo menos yo, y precisamente por eso yo creo que también a mí personalmente, sin ser una mala película, me ha decepcionado un poco, probablemente por un exceso de expectativas. Como muchos ya sabéis, la película es un biopic sobre Herman Mankiewicz, guionista de Ciudadano Kane, que repasa el proceso de escritura del guión de esta obra maestra de Orson Welles. De entrada hay que decir que este es un proyecto muy personal de David Fincher. Para empezar, se basa en un guión escrito por su padre, fallecido en 2003, y que por lo tanto tiene alguna especie de lazos afectivos hacia esta historia, que hace que quizás David Fincher, que es un director en general bastante frío, en esta película veamos una faceta bastante diferente de este cineasta. Es su primera película en blanco y negro, su primera película ambientada en el Hollywood clásico, su primera película histórica no, porque tenemos el curioso caso de Benjamin Button, pero sí que es verdad que él suele tratar historias más contemporáneas, como muy lejos se iba a los años 70 o si no suelen suceder en la actualidad. Y además nos habla del mundo de los artistas en lugar de ser una trama policíaca o de asesinos en serie como nos tiene acostumbrados. Así que de entrada podríamos decir que no es la típica película de David Fincher, lo cual no es malo en sí, pero tenemos que ir muy mentalizados a la hora de ver esta película, que no nos vamos a encontrar lo que se suele esperar de David Fincher. Dicho esto, creo que el talento de David Fincher como cineasta es innegable. El tío dirige como Dios. Me gusta cómo planifica las escenas, cómo está dirigida, cómo están compuestos algunos planos, y la fotografía en blanco y negro es preciosa. David Fincher siempre utiliza lo visual para ponerse al servicio de la historia, al contrario que muchos otros directores que suelen ser más efectistas. Él en este caso está tratando sobre una historia de los años 40 y rueda la película como si fuese una película de los años 40, pero con el prodigio, la tecnología de la actualidad. Pero si de pronto tiene que rodar una escena al estilo años 40, como se hacían en aquel momento, como por ejemplo una escena de conducción de un coche con las transparencias pasando por el fondo, pues lo hace de esa manera y queda estupendamente. Eso me ha gustado mucho, es como si estuviéramos viendo una película de Orson Welles o de Hitchcock, y eso sinceramente es maravilloso, y ese es el verdadero homenaje al cine más allá de la historia y del guión. El personaje de Mank es ciertamente muy interesante, a mí me gusta mucho sus motivaciones, todo lo que nos explican alrededor de él y lo que le llevó a escribir esa historia, y sobre todo su relación con Orson Welles. Si además este personaje está interpretado por Gary Oldman, que es un gran actor y que además lo da todo, es prácticamente la película reside sobre sus espaldas, pues creo que eso sinceramente ya le hace una gran película y hace que la película valga la pena y salga adelante. ¿Cuál es el problema para mí? Que la película es excesivamente larga, dura 2 horas y cuarto, y en sí la duración no debería ser un problema si no fuera porque básicamente dedica mucho tiempo a explicarnos el background y el ambiente de la época en torno a este protagonista y todas sus motivaciones. Es decir, hay grandes escenas para explicarnos pequeños detalles que podrían sintetizarse o simplificarse o hacer alguna elipsis para que la película tuviera un poquito más de ritmo o fuera una narración un poco más ágil. Creo que Fincher está muy interesado en cómo funcionaba el Hollywood de aquella época para hablarnos también de la situación política y del poder periodístico, que es un poco las motivaciones que llevaron a escribir este guión, y después también por qué la película de Orson Welles fue tan importante. Todo eso me parece interesante y además creo que tiene conexiones con la actualidad. Sin embargo, para los amantes del cine clásico, más allá de algún pequeño detalle visual que recuerdan literalmente a Ciudadano Kane, faltaría la aparición de pequeños cameos de estrellas que se podrían haber utilizado, y sin embargo la película no quiere ir por ahí, no quiere darnos esos pequeños fanservice, y tampoco la trama que me parece más interesante, que es el pequeño enfrentamiento o el rifirrafe con Orson Welles. Tiene muy pocos minutos en pantalla. A mí me hubiera gustado ver más presencia de Orson Welles y que el conflicto estuviera un poquito más ahí.
los que no sean tan amantes del cine clásico la van a poder seguir perfectamente y la van a entender sin problemas. Casi os diría que incluso se puede disfrutar sin haber visto Ciudadano Kane, pero sí que es verdad que hay muchos personajes de la época que no son las grandes estrellas de Hollywood que todo el mundo más o menos conoce, y quizás pues tú entiendes que esa persona es importante, pero a mucha gente no le va a quedar claro quién es quién y por qué es jugosa esa aparición de el dueño de un estudio o de un productor importante, o un montón de menciones que hay en la película que para muchos espectadores van a pasar desapercibidas. Aún así logra escenas memorables, sobre todo hacia el final, cuando hay estos momentos climáticos de enfrentamiento más directo o de decadencia del personaje principal, y por eso creo que la película vale la pena y es disfrutable en cierto sentido. Evidentemente no es una película para todos los públicos, ni siquiera para los fans incondicionales de David Fincher, más bien para los interesados en el cine clásico y los que les interesen las películas de historias de cine dentro del cine. Por todo esto a esta película le voy a dar un 6,5. Y esto es todo por mi parte, ahora os toca a vosotros. Si habéis visto la película, por favor me gustaría que me dejarais un comentario acerca de ella aquí debajo en el canal de YouTube, o también me podéis escribir por mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme por favor lo que os ha parecido y también qué os parece David Fincher como cineasta y cuál es vuestra película favorita del director. Esto es todo por mi parte, alegrémonos mucho de que David Fincher esté de vuelta y sobre todo que, a pesar de que se haya cancelado la maravillosa serie Mindhunter, haya hecho un contrato de exclusividad con Netflix que seguro va a hacer que nos traiga, por lo menos yo creo, a partir de ahora una película al año, y eso es tratándose de David Fincher y pensando que hace creo como 6 años que estrenó Perdida, aunque por en medio haya habido House of Cards y Mindhunter, es una muy buena noticia. Nada más por hoy, dadle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recordad que yo soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.